Buenas noches, estimados. Gracias por acompañarnos. Les saluda Claudia Norori. Estamos en una nueva charla técnica sobre lo que son las tecnologías de tratamiento de aguas residuales urbanas. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el ingeniero Bayardo González. Él tiene un doctorado, su profesión es ingeniero civil. Durante los últimos 15 años se ha desempeñado en el sector del tratamiento de aguas. Durante este periodo ha trabajado en el diseño de plantas de tratamiento para agua potable y también aguas residuales para diferentes países de Centroamérica. También ha sido gerente de proyectos y supervisor de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiene una maestría en aguas municipales e infraestructuras en el IE, en el DELF, y también un doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft. Su tema de investigación está relacionado con el uso de sistemas de nanofiltración para remover arsénico de aguas influenciadas geotermalmente, y hoy él nos va a compartir el tema de tecnologías de membrana que realmente pues en aguas residuales domésticas o municipales poco se utiliza o poco se ha tenido aplicación en Nicaragua, y queremos conocer un poco más de esta tecnología y, y su aplicación para el tratamiento de aguas residuales. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Bayardo González. Buenas tardes, gracias Claudia por la presentación y buenas tardes a todos los participantes. Sí, efectivamente preparé una presentación, ¿verdad?, relacionada con tecnologías de tratamiento de agua. Sin embargo, tengo que decir que el tema es bastante extenso, así que es probable que tenga que haber una segunda parte para abordar completamente la parte del uso, ¿no?, de tecnologías de membrana en aguas residuales. La charla de hoy es bastante general y les pediría a los participantes, ¿verdad?, que más que una presentación, que sea una especie de conversación que tengamos, porque veo que hay gente con bastante experiencia aquí, así que también me gustaría escuchar sus experiencias. Voy a compartir la pantalla. Share screen. Ok. ¿Me dicen si ven la pantalla? Perfectamente miramos las diapositivas. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, ¿verdad?, es tecnología de membranas. Como digo, si tienen alguna pregunta o quieren compartir alguna experiencia, ¿verdad?, durante la presentación, eso lo agradecería. Okay. Las membranas, ¿verdad?, como tal, se dividen en dos tipos de membranas. Uno de ellos, ¿verdad?, se llaman de baja presión, ¿verdad?, como son la microfiltración y ultrafiltración, y lo que se llaman membranas de alta presión, como son la nanofiltración y la ósmosis inversa. Vamos a ver, ¿verdad?, a qué se refiere con este tipo de clasificación. Bueno, algo que hay que saber, ¿verdad?, inicialmente de las membranas, ¿verdad?, es que inicialmente, ¿verdad?, al sistema de membrana entra lo que se llama el agua de alimentación. Hay un agua que es tratada, que se llama permeado, ¿verdad?, que es el agua limpia, y hay un agua que se llama retenido, concentrado, y en el caso, ¿verdad?, de que sea agua salada, se le llama salmuera. Ahora, lo importante, ¿verdad?, o lo interesante de ver de esto es que siempre hay un agua de rechazo, y esta agua de rechazo siempre tiene, ¿verdad?, una alta concentración del contaminante que se está tratando de eliminar. Inclusive, por ejemplo, si se trata, digamos, que se esté tratando agua salada para desalinización, el agua de rechazo, la concentración de sales sería muchísimo más alta, ¿verdad?, que la concentración en el agua de entrada. Una forma de sacar,
qué porcentaje, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de contaminación o qué tanto se ha incrementado la contaminación en el agua de rechazo es considerando lo que le llaman olvidé la palabra, el rechazo, pero por ejemplo, si se quiere el recovery, la recuperación del agua, por ejemplo, si se quiere recuperar el 50% del agua, significa que, por ejemplo, entramos 100 metros cúbicos, ¿no? Entonces, se introducen 100 metros cúbicos de agua en el sistema, ¿verdad? 50 metros cúbicos de agua, 50 metros cúbicos de agua salen como agua limpia y el otro 50% sale como agua de rechazo. Y podemos, como dicen a ojo de buen cubero, se puede estimar que el incremento en la concentración, en este caso de las sales, va a ser de un 50%. Eso es para tener una idea, ¿verdad? Aunque esta tabla, ¿verdad? Es una tabla un poco vieja, ¿verdad? Del 2002, ¿verdad? 2002, 2005. Lo que demuestra, ¿verdad? Es cómo el uso de tecnologías de membrana se ha ido incrementando a medida que pasa el tiempo. Una de las razones, ¿verdad? De este incremento del uso de la membrana es que los costos, ¿verdad? Se han bajado. Por ejemplo, podemos ver, ¿verdad? En este gráfico que el sistema de osmosis inversa se comenzó, por lo menos se registra que se comenzó a utilizar en el 75 y se ha incrementado exponencialmente. También tenemos que los sistemas de ultrafiltración y microfiltración también se han incrementado y comenzaron a partir del 85. Digamos que en el 85 también surgieron lo que se llama la tecnología de nanofiltración. La tecnología de nanofiltración es una tecnología, digamos, intermedia entre lo que son los sistemas de ultrafiltración y sistemas de osmosis inversa. Más adelante hay una tabla que voy a mostrar, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, cómo luciría una pequeña planta de tratamiento, ¿verdad? Y cómo luciría un módulo. Ese es un módulo de osmosis inversa, ¿verdad? Una planta de tratamiento de osmosis inversa, ese es un módulo de osmosis inversa. Ese es un sistema de nanofiltración. Si se fijan bien, la estructura es básicamente la misma, ¿no? Ese es un sistema de microfiltración y ultrafiltración. Aquí miramos unas membranas de tipo capilares. Esos son los bioreactores de membrana, son una planta de tratamiento de aguas residuales. Y al lado derecho podemos observar, ¿verdad?, cómo lucen las membranas. Estas membranas le llaman membranas planas, membrane flat sheet. Entonces, ok. ¿Qué diferencia, verdad, cada uno de los sistemas de membranas que existen, verdad? En esa tabla podemos ver en el extremo derecho, podemos ver, esta es la presión medida en bares, ¿verdad? En esta primera fila miramos el tamaño de los poros. Estos son los componentes, ¿verdad?, que remueven, que se pueden remover. Entonces, los componentes que están al lado derecho de cada uno de los tipos de membrana son los componentes que se pueden remover. Por ejemplo, miramos que la microfiltración y la ultrafiltración, ¿verdad?, puede remover arena, algas, bacterias, parcialmente ácido húmico. También los sistemas de ultrafiltración pueden remover parcialmente virus. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la microfiltración y ultrafiltración pueden proveer desinfección, ¿verdad? Obviamente no hay desinfección residual, ¿verdad?, como lo podía producir el cloro. Vemos que los sistemas de nanofiltración pueden remover sales disueltas, no pueden remover iones. En cambio, el sistema de osmosis inversa puede remover absolutamente todo, inclusive iones. En este lado, ¿verdad?, miramos, bueno, en la parte superior, ¿verdad?, podemos ver una estimación, ¿verdad?, del diámetro de los poros para los sistemas de ultrafiltración y microfiltración y para los otros elementos. Y en el lado derecho podemos ver el tipo de presión requerida. Como podemos ver, ¿verdad?, hay una gran diferencia entre lo que es el sistema de microfiltración y lo que es el sistema de osmosis inversa, que usa, ese es en promedio 30, ¿verdad? Si, dependiendo si es para agua salada, puede inclusive llegar hasta 50 bares.
En cambio, la nanofiltración, ¿verdad? Requiere muchísimo menos presión, ¿verdad? Pero obviamente no podría desalinizar, pero podrían remover, por ejemplo, dureza, puede remover parcialmente algunos iones divalentes, como por ejemplo los sulfatos. Ese es otro gráfico, ¿verdad? Similar al anterior, pero de una forma un poco más sencilla. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo cada uno de los sistemas de membrana puede remover diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, vemos que la microfiltración y ultrafiltración, ¿verdad? La ultrafiltración no puede remover virus. Bueno, hay cierta discrepancia, ¿no?, con la tabla anterior, pero bueno. Vemos que la nanofiltración parcialmente puede remover algunos iones multivalentes. Esto se refiere, por ejemplo, a que si tenemos, vamos a ver, bicarbonato, por ejemplo, ¿no? HCO3, no sería, perdón, CO3 menos es monovalente. Digamos sulfato, ¿no? Que es CO4 menos. Dependiendo del tipo de membrana, podría remover un 90%, ¿verdad? Hay inclusive membranas de nanofiltración que pueden remover 99% de sulfatos, de los sulfatos. Pero sin embargo, la nanofiltración no puede remover cloruros, ¿verdad?, que son monovalentes. En cambio, el sistema de osmosis inversa puede remover absolutamente todo. Obviamente, ¿verdad?, eso tiene una implicación con el tema de presión y al final tiene una implicación con el tema de uso de energía. En general, ¿verdad?, los sistemas de membrana utilizan dos mecanismos de rechazo. Uno de los mecanismos, ¿verdad?, es lo que se llama como exclusión de tamaño, que está directamente relacionado con el tamaño, ¿no?, que tenga el contaminante que se quiera remover y el tamaño del poro. Si el contaminante es más grande que el tamaño del poro, entonces no va a pasar y va a ser rechazado. También otro mecanismo que utilizan los sistemas de membrana, o que pueden utilizar los sistemas de membrana, es la carga electrostática. Si el contaminante tiene una carga negativa, ¿verdad?, y las membranas tienen una carga negativa, también lo rechaza. Sin embargo, ¿verdad?, esos mecanismos no se encuentran presentes en todos los sistemas de membrana. Por ejemplo, el tamaño de exclusión se encuentra en todos, ¿no? Sin embargo, el de la carga electrostática solamente se encuentra presente en los sistemas de nanofiltración. Y eso está directamente relacionado con el material que se utiliza para hacer los sistemas de nanofiltración, que se utiliza poliamida, y en el rango de pH de aguas naturales, ¿verdad?, la poliamida tiene una carga negativa. Si la carga disminuye a menos de 4, la poliamida se convierte, tiene una carga positiva y ya pues no se puede utilizar ese elemento. Sin embargo, todavía hay una discusión, ¿verdad?, acerca de la importancia de este mecanismo. ¿Por qué sucede, por ejemplo, si tenemos una matriz de agua que tiene una alta fortaleza iónica, ¿verdad? Creo que sería en español. Perdón. Entonces, lo que sucede es que los elementos comprimen la capa, ¿verdad? Perdón, olvidé la palabra ahorita en español. Pero bueno, si el agua tiene una alta concentración de iones, entonces es probable que la carga electrostática no sea tan importante, porque queda anulada por la misma presencia de los iones. Algo que hay que saber, ¿verdad?, también es que la temperatura tiene un efecto en las membranas. Uno de los efectos, ¿verdad?, es que cuando se incrementa la temperatura, o sea, cuando se hace más caliente el agua, el tamaño de los poros se incrementa. En este gráfico, ¿verdad?, este gráfico pertenece a un sistema de nanofiltración. En la columna de la izquierda, ¿verdad?, se utiliza se llama Molecular Weight Cutoff, que está medido en Dalton. Pero bueno, lo importante de este gráfico es ver, ¿verdad?, cómo cuando se incrementa la temperatura, también el diámetro, ¿verdad?, de los poros también se incrementa. Vemos, esto creo que es alrededor de 20% de incremento que hay.
esta es una membrana, ¿verdad? Que pertenece a la Dow, que es Alfa Laval, que también es una membrana que pertenece a otra empresa. Entonces también vemos que hay una diferencia entre diferentes manufacturadores, ¿verdad? Que utilizan diferentes recetas para hacer su elemento, pero en ambos casos, cuando se incrementa la temperatura, hay un incremento de los poros. Eso obviamente tiene una consecuencia que lo voy a mostrar en la siguiente slide. También vemos, ¿verdad?, que como se incrementa el tamaño de los poros, ¿verdad?, podemos deducir que el mecanismo de rechazo, ¿verdad?, se va a debilitar y por lo tanto va a permitir que los contaminantes, ¿verdad?, que queremos retener también pasen con más facilidad. En este caso podemos ver que la cantidad de elementos, ¿verdad?, para las dos membranas, también el rechazo también disminuye, ¿no? En este caso el rechazo, ¿verdad?, del cloro, cuando la temperatura es 25, es casi del 70%. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, el rechazo del cloro disminuye. También aquí la diferencia, ¿verdad?, el efecto de la temperatura es muchísimo mayor. También, ¿verdad? Bueno, hay unos términos que no he explicado todavía, pero bueno. Aquí, por ejemplo, esta es la presión que se utiliza, ¿verdad?, para hacer fluir el agua a través de la membrana. Y también vemos, ¿verdad?, que cuando la temperatura es mayor, 50, la presión que se necesita es menor. Aquí se incrementó la temperatura, ¿verdad?, de 25 a 50, ¿verdad?, dobló. Y aquí podemos ver que la presión prácticamente disminuyó a la mitad para esta membrana y un poco menos de la mitad para esta segunda membrana. Ahora, la implicación de eso es que cuando se incrementa la temperatura, ¿verdad?, se requiere menos presión y por lo tanto se requiere menos energía. Eso es beneficioso, ¿no?, porque se requiere menos consumo energético. Pero también puede tener la consecuencia de que los contaminantes pasen con más facilidad porque se incrementan el tamaño de los poros. Esas son algunas de las características que tienen las membranas en general, ¿verdad? Bueno, en esta tabla podemos ver, ¿verdad?, los diferentes tipos de aplicaciones que tienen los diferentes tipos de membranas, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, esta tabla me parece bien interesante. Es el consumo, ¿verdad?, de la energía y la presión que utilizan los diferentes elementos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que los sistemas de ultrafiltración y microfiltración, ¿verdad?, requieren de 0.52 a 2 bares. Y el consumo energético, esto es por metro cúbico de agua producido, ¿verdad?, de 0.1 a 0.2. Cuando se quiere desalinizar el agua, ¿verdad?, los valores son de 2 a 4 kWh por metro cúbico. Ahora, yo tomé este valor, ¿verdad? Lo encontré en internet. No sé si el precio de la energía por kWh sigue siendo el mismo. No sé si alguien de los oyentes tiene alguna información más actualizada sobre eso. Pero bueno, si calculamos, ¿verdad? Digamos que quisiéramos desalinizar agua, ¿no? Con estos precios, más o menos el precio por metro cúbico de agua andaría alrededor de 30 córdobas por metro cúbico. Solamente 30 córdobas, ¿verdad?, en la parte de lo que es la producción de agua en la planta. Eso no incluye el costo de lo que es el transporte del agua. Entonces, el costo por lo menos en mi casa, yo pago alrededor de 10 córdobas por metro cúbico de agua. Así que podemos ver, ¿verdad?, que es bastante caro. ¿Alguien sabe si el precio de la energía está correcto? ¿No? Bueno, vamos a asumir que sí, ¿verdad? Ok. Una cosa importante, ¿verdad?, es que para aguas residuales lo que se utiliza son los sistemas de micro y ultrafiltración. Los sistemas de nanofiltración y osmosis inversa no se utilizan
Y eso está relacionado con el tema del consumo energético al final, ¿no? Y también con la forma en que se limpian las membranas. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que por ejemplo, los sistemas de ultrafiltración y microfiltración se pueden retrolavar, ¿verdad? Porque se necesita, ¿verdad? Como todos saben, de hacer un retrolavado, ¿no? Un lavado a contracorriente, y la presión creo que sí tiene que ser muchísimo mayor, ¿verdad? Porque el flujo de agua tiene que ser, creo que ser entre 2 a 2.5. Y eso no es posible hacerlo con los sistemas de nanofiltración o osmosis inversa, ¿verdad? O sea, la presión que se requeriría, ¿verdad?, para retrolavar sería inmensa, así que no se usa. La definición, ¿verdad?, de los sistemas de ultrafiltración y microfiltración, ¿verdad?, es que son unas láminas delgadas o capilares, ¿verdad?, que permiten el paso del agua debido a un diferencial de presión. Ahí tienen un gráfico, ¿verdad? Está el agua de alimentación, está la membrana, que es una capa, y está el agua limpia de filtrado o permeado. Recapitulando un poco, ¿verdad?, el tamaño de los poros, hay una diferencia, ¿no?, entre el tamaño de la microfiltración y ultrafiltración. Como se puede observar, ¿verdad?, en ese gráfico, los sistemas de microfiltración, ¿verdad?, tienen poros más grandes que los sistemas de ultrafiltración. El uso, ¿verdad?, en general de los sistemas de micro y ultrafiltración básicamente se utilizan para producción de agua potable. También se utilizan como pretratamiento de ósmosis inversa, porque los sistemas de ósmosis inversa son bien susceptibles al fouling. Y también se utiliza en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o la reutilización de agua. También cómo están distribuidos, ¿verdad?, el uso de micro y ultrafiltración, ¿verdad? Esta es la capacidad instalada, o por lo menos la capacidad instalada hasta el 2002. Entonces vemos que el uso más popular de micro y ultrafiltración es para la producción de agua potable. En el 2002 se utilizaba el 21% para tratamiento de aguas residuales y para reuso. También se usa en la industria y también tiene otro tipo de aplicaciones. Los sistemas de microfiltración y ultrafiltración, bueno, hay polímero orgánico, ¿verdad? También están los materiales inorgánicos, como la cerámica, vidrio, metal. Actualmente, ¿verdad?, todavía los polímeros orgánicos son los que dominan el mercado. Sin embargo, se está popularizando más el uso de membranas de cerámica. Tenía una compañera que, de hecho hay una planta de tratamiento en Ámsterdam que utiliza enteramente filtros de ultrafiltración de cerámica. Y también creo que en Singapur esta misma empresa instaló un sistema utilizando sistemas de ultrafiltración de cerámica para tratamiento de agua potable, ¿verdad? Estos son los diferentes tipos de membranas que existen, ¿verdad? Están las membranas tubulares, ahí está el diámetro de 5 a 20 milímetros, las membranas planas, membranas enrolladas en espiral, las membranas capilares, que tienen un diámetro de 0.5 a 5 milímetros, y las membranas, y como mencionaba, ¿verdad?, las membranas capilares son las que dominan el mercado actualmente. Esas son lo que se llaman las membranas tubulares, ¿verdad? Si se fijan bien, ¿verdad? Aquí en este tipo, bueno, esta es una de las formas en que son alimentadas estas membranas. El agua entra, ¿verdad? Cada uno de estos tubitos que aparecen acá son unos tubos de micro, en este caso de micro ultrafiltración, ¿verdad? Entonces el agua entra, ¿verdad? Y el agua limpia sale, ¿verdad? Pasa a través de la membrana, del permeado, y el agua residual, ¿verdad?, sale, ¿verdad?, como residuo. Este sistema se llama interior-exterior, ¿verdad? Es decir, que el agua entra, ¿verdad?, y sale. Y la parte que sale es el permeado.
Entonces, interior, exterior se le llama esto. También hay modelos, ¿verdad?, que utilizan el concepto contrario. El agua entra por esta parte de la membrana y sale del interior de ella. Eso se llama exterior, interior. Lo vamos a ver posteriormente. Esa es una membrana plana, ¿verdad?, que se utiliza básicamente para aguas residuales. Esa es una membrana capilar. Si nos fijamos bien, ¿verdad?, esta membrana es muy similar al sistema de membrana tubular. Sin embargo, la diferencia es que el diámetro de este es muchísimo menor y podemos ver, ¿verdad?, que se coloca una gran cantidad de estos tubitos adentro de un módulo de membrana. La razón, ¿verdad?, por la que se hacen diámetros tan pequeños es para tener un mayor área de contacto, ¿no? Entre más tubos pequeños tengamos acá, el área de la membrana se incrementa y podemos tratar un mayor flujo de agua. Ese es un sistema de nanofiltración, ¿verdad? Es bastante similar, perdón. Bastante similar. De hecho, tengo, no sé, tengo una animación que creo que no sé si puedo compartirla. ¿Logran ver la animación o no? En este momento solo la presentación. La presentación. Sí. Tendría que... Ahora se puso como la pantalla de negro, tal vez es la animación. Vamos a ver. Generalmente cuando compartimos ponemos específicamente, ahora sí se mira tu computadora. Sí. ¿Se mira la animación? Se mira como un cuadro negro. Todavía no. Todavía no. Bueno, si no se... Bueno, después te puedo mandar y la animación y puedes compartirla entonces. Sí, sí. Ok, ahora se ve la pantalla. Estamos viendo tu computadora, ¿sí? Sí ven la presentación, ¿no? No, estamos en la carpeta ANISA 2021. Ok. ¿Ahora? No. Eh, no, Todavía no. Ah, pero puedes volver a compartir pantalla. ok. Dejar de compartir y volver a compartir. Ah, ya, ya, sí. Ahora sí. Ahora sí, podemos ver Ok, el esta es PowerPoint. una, perdón, membrana. Posteriormente voy a proveer con la animación, ¿verdad? De cómo funcionan este tipo de membranas, ¿verdad? Este tipo de membrana, ¿verdad? Puede ser o este modelo, ¿verdad? Puede ser de ósmosis inversa, nanofiltración o también de filtración. Eh, Básicamente lo que no sé si en un extremo, ¿verdad? El agua entra, ¿verdad? El agua cruda entra. En el centro hay un tubo, ¿verdad? Una vez que el agua pasa a través de las membranas, ¿verdad? Ahí en el centro hay un tubo que colecta el agua, ¿verdad? Y eh, hay una parte, ¿verdad? Que hay un colector, ¿verdad? Del agua de rechazo, pero también hay del tubo, ¿verdad? Sale el permeado. ¿Verdad? En la animación se logra apreciar muchísimo mejor, ¿verdad? Cómo funciona. Así que la voy a probar posteriormente. Así es como luce, ¿verdad? La superficie de una membrana, ¿verdad? Tomado con microscopio electrónico. Se puede ver que también, ¿verdad? Ese es un corte transversal de diferentes tipos de membrana de ultrafiltración, ¿verdad? Normalmente se idealiza, ¿verdad? Que las membranas son una especie como de, de tubo perfecto, ¿no? Pero en realidad no es nada parecido a eso. Como pueden observar, eh, tiene un montón de cavidades que parecen cuevas y, y las moléculas pasan a través de ellas.
La eficiencia, ¿verdad? Del sistema de ultrafiltración y microfiltración dependen básicamente de tres parámetros. Uno es lo que le llaman la distribución del tamaño de los poros, el tamaño de los poros y el tamaño de las partículas, ¿verdad? Y su flexibilidad. A lo que se refiere con la distribución del tamaño de los poros, es que, como miramos en la fotografía anterior, no es posible que todos los poros tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que hay una distribución, parece una distribución normal, ¿no? De la gráfica, una distribución normal de la forma en que el tamaño de los poros están distribuidos. Entonces, hay poros perdón, las membranas tienen entonces diferentes tipos de poros. Entonces, entre más uniforme sea la distribución de los poros, ¿verdad? Va a ser mejor para, para la eficiencia de la membrana a la hora de remover. Obviamente el tamaño de los poros, ¿verdad? Esperamos que entre más pequeño sea, va a tener una mejor eficiencia. Y obviamente también el tamaño de las partículas y flexibilidad. Bueno, el término de flexibilidad no estoy muy seguro si está correctamente utilizado ahí, pero a lo que se refiere es, por ejemplo, el tamaño de las partículas, ¿verdad? Está relacionado si estamos hablando de agua potable y de iones, entonces está relacionado con el radio hidratado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las partículas, alrededor de las partículas, se forma una capa de agua, ¿verdad? Entonces, el ion se hidrata, entonces el tamaño de las partículas se incrementa. Cuando trata de pasar a través de la membrana, dependiendo de la fuerza en que esta película de agua se haya adherido al ion, ¿verdad? De eso va a depender qué tan fácil pase a través de la membrana. Entonces, a eso es lo que se refiere con la flexibilidad de las partículas. Hay dos términos, ¿verdad?, que hay que siempre tomar en cuenta. Uno es lo que se llama el caudal y el otro es que se llama flux o flujo, ¿verdad? El caudal, ¿verdad?, se refiere al agua que pasa a través de la membrana. Ahí podemos ver la fórmula, que depende de la presión, depende del área de la membrana y depende de algo que se llama la permeabilidad de la membrana, que es una característica particular, ¿verdad?, que tiene la membrana. Eso se puede determinar en el laboratorio, ¿verdad? Midiendo el flujo de agua que pasa con la presión, ¿verdad? Y sabiendo el área de la membrana. Y también lo que le llaman el flux, ¿verdad? El flux no es más que el flujo de agua que pasa dividido entre el área de la membrana. Las áreas de las membranas, ¿verdad?, siempre son provistas por los proveedores, ¿verdad? Cuando uno quiere comprar una membrana, lo que hace entonces es que se va a la página de los proveedores y normalmente aparecen las especificaciones de cada una de las membranas con sus características, ¿verdad? También los proveedores ofrecen una estimación de la eficiencia que puedan tener las membranas para remover determinado tipo de contaminantes. Entonces, vemos entonces que el flux, ¿verdad?, se puede medir en metros cúbicos por metros cuadrados por hora o metros por hora, ¿verdad?, que es la velocidad, o también en litros por metros cuadrados por hora. Teóricamente, ¿verdad?, se diferencian 4 tipos de mecanismos de filtración en las membranas, ¿verdad? En principio, ¿verdad?, en la práctica no existe un solo de estos tipos de mecanismos, ¿verdad?, de filtración, sino que al final son una especie de combinación de todos ellos. Pero bueno, se puede observar, ¿verdad?, el bloqueo completo, ¿verdad?, se refiere a cuando un contaminante o una partícula bloquea un poro, ¿verdad?, de la membrana. Y eso evita, ¿verdad?, que haya un paso de otro contaminante o que haya paso de agua a través de esos poros que están bloqueados. O puede hacer, ¿verdad?, que partículas más pequeñas bloqueen completamente el poro, ¿verdad?, en toda su longitud. Y entonces se conoce como bloqueo estándar.
Un bloqueo intermedio es una mezcla del bloqueo completo con el bloqueo estándar, ¿verdad? Como pueden apreciar. Y finalmente está lo que le llaman la filtración de Thorpe, que es cuando se forma una capa, ¿no?, a lo largo de la superficie de la membrana. Y también, ¿verdad?, eso dificulta el paso del agua a través en todos los casos, ¿verdad?, dificulta o impide el paso del agua a través de la membrana, y esto tiene como consecuencia el incremento de la presión. Entonces, vamos a ver posteriormente también esa parte. Bueno, ese es un gráfico, ¿verdad?, que lo que muestra es cómo se producen los mecanismos de filtración, ¿verdad?, en el tiempo. Inicialmente, lo primero que sucede es que hay una filtración de bloqueo. Es decir, determinadas partículas bloquean los poros. Y eso produce un rápido descenso de la productividad de la membrana. O sea, hay un decrecimiento del flux. Una vez que, digamos que los poros que se tenían que bloquear ya se bloquean, entonces el segundo mecanismo que se produce es una filtración de Thorpe. En este caso lo que sucede es que cómo se va formando, ¿verdad? Lo que sucede entonces, lo que tenemos que visualizar es que lo que se va formando es una capa a lo largo de la membrana. Entonces, lo que sucede es que de igual forma, ¿no? La productividad del flujo va disminuyendo, pero va disminuyendo de una forma más lenta, como se puede apreciar en el gráfico. Obviamente, ¿verdad?, como consecuencia, ¿verdad?, de eso significa que la resistencia de la membrana se incrementa. La resistencia, ¿verdad?, se refiere a la resistencia que pone la membrana para que pase el agua, y eso genera, ¿verdad?, que se necesita cierta presión. Entonces, si solo filtráramos agua limpia, la membrana provocaría una resistencia. Pero a medida que se va incrementando la acumulación de contaminantes en la membrana, esa resistencia también se va incrementando. Esa es la fórmula, ¿verdad?, que muestra, ¿verdad?, cómo se va incrementando la resistencia a la membrana a medida que se va incrementando la contaminación. Uno de los problemas, ¿verdad?, más complicados de lidiar con las membranas, ¿verdad?, es el fouling, o ensuciamiento sería en español. En ese caso miramos, ¿verdad?, la acumulación de contaminantes en la superficie exterior de una membrana. Y básicamente el fouling, a como se define, ¿verdad?, es como el declive en el flujo o flux de la membrana, que es causado por la acumulación de ciertos constituyentes en la superficie de la membrana. Ahora, ese flux puede ser producido por bacterias, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se forma una capa, ¿verdad?, de bacterias en la superficie de la membrana, y van bloqueando la superficie. Y eso evita el paso del agua, ¿no? O puede ser una contaminación de contaminantes, también puede ser una contaminación de, tal vez si el agua es dura, ¿no? Puede ser que se produzca cierta precipitación del calcio y del magnesio, ¿verdad? Y eso va a producir también un fouling. Ahí tienen, bueno, básicamente lo que dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando, cómo la resistencia se va incrementando cuando se va produciendo el fouling en la membrana? Sí. Obviamente, ¿verdad?, cuando se produce el fouling en la membrana, lo que sucede es que si la presión se mantiene constante, ¿verdad?, el flujo va a disminuir. Por el contrario, si lo que se... Entonces, para mantener un flujo constante, lo que se necesita es que la presión se vaya incrementando en el tiempo. Ese es un gráfico, ¿verdad?, que lo que muestra es cómo se remueve el fouling, ¿verdad? Se hace a través del retrolavado. Entonces, en esta parte de aquí, ¿verdad? O sea, inicialmente este eje, ¿verdad?, es el tiempo, o tal vez podría ser el volumen de filtración.
y aquí está, en este eje, está la presión requerida. Entonces, el indicativo que tenemos cuando se va produciendo el fouling es que la presión se va incrementando. Y hay un momento en que se realiza el retrolavado y entonces lo que sucede es que parte del contaminante en la superficie de la membrana se limpia. Eso se llama fouling reversible. Sin embargo, hay un fouling que no se puede eliminar, ¿verdad? Y entonces lo que va sucediendo es que a medida que va pasando el tiempo, la presión mínima requerida siempre va incrementándose y hay que recurrir a... Normalmente estos retrolavados se puede hacer con agua limpia solamente, ¿no? Pero sin embargo llega un momento en que ya no es posible eliminar o eliminar el fouling, ¿verdad? Entonces lo que se necesita es hacer una limpieza química de la membrana. Ahí vemos, ¿verdad? Este es el flux, ¿verdad? Y en este caso se midió en litros, pero podemos ver, ¿no? Como en cada punto inferior, ¿verdad? Y cuando sube, aquí se hizo un retrolavado. Sin embargo, vamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo, ya no se puede recuperar el flux inicial y entonces a los 180 litros es necesario hacer algún tipo de limpieza química, ¿no? Eso es lo que demuestra entonces. Este es un ciclo, ¿no? Cada uno de estos es un ciclo de retrolavado, de filtración y retrolavado. También, ¿verdad? Se puede utilizar, aparte del retrolavado hidráulico, ¿verdad? Que se tiene que hacer cada 30 o 45 minutos, que se puede también utilizar agua o una combinación de agua con aire, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? En un momento que ya no es posible remover la contaminación, entonces se recomienda hacer un retrolavado químicamente mejorado. Eso va a depender, ¿no? del tipo de agua que esté entrando a la planta. Se puede utilizar cloro. Bueno, dependiendo del tipo de fouling, ¿verdad? De eso depende el, la solución que se va a utilizar. Puede ser un pH muy ácido, puede ser un pH muy básico, ¿verdad? O muy ácido. Depende del tipo de contaminación que exista. También, ¿verdad? Se hace algo que le llaman SIP, que es limpieza en el lugar. Eso también depende, ¿no? De qué tanta contaminación tenga la membrana. Hay dos modos de operar los sistemas de ultrafiltración y microfiltración. Uno que se llama filtración cruzada, ¿verdad? Sería la traducción, que es que el agua pasa a través de la membrana y el agua entra, ¿verdad? Y el agua sale como concentrado y también hay un producto. Y también está lo que se llama dead end filtration, que el agua entra y al fondo hay una especie de muro y entonces lo que sale es el producto. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí se aplica un retrolavado, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que cada determinado tiempo se hace el retrolavado y todo el contaminante que está acumulado en la parte interior de la membrana sale. En este cross-flow, ¿verdad? La tasa de filtración es bien alta, entonces eso evita que se forma una capa de fouling en la membrana. Bueno, ese es un flujograma, ¿verdad? Que cómo luciría un sistema en cross-flow. Y esto es cómo luciría en dead end. Bueno, hay una diferencia, ¿verdad? Entre los dos. Inicialmente, ¿verdad? El tipo de mecanismo que se utilizaba para filtración era el cross-flow. Sin embargo, en los 80, ¿verdad? En los años 80 se comenzó a utilizar lo que es el sistema de dead end. Una diferencia importante, ¿verdad? Es como mencionaba anteriormente, es que es la forma en que se controla el fouling. En dead end, ¿verdad? El fouling se controla principalmente mediante un retrolavado y que se hace de una forma bastante frecuente.
también hay una diferencia, ¿verdad? Dicen que las velocidades cruzadas altas dan como resultado un alto consumo de energía debido a las pérdidas de carga. Pero probablemente, ¿verdad?, haya menos fouling en las membranas. O sea, hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Como mencionaba también anteriormente, ¿verdad? Hay dos modos en que se operan las membranas. Ya puede ser que interior y exterior, que está en este gráfico, ¿no? Es decir, el agua entra, ¿verdad? Estamos hablando de membranas tubulares. El agua entra y el permeado sale, ¿verdad? O, caso contrario, el agua entra desde el exterior, ¿verdad? Y sale desde el centro de la membrana. También, ¿verdad? Hay ciertas diferencias, ¿verdad? A la hora de utilizar ese tipo de membrana, ¿verdad? Ahí está mal traducido. Retroceso es retrolavado. En el modo exterior, ¿verdad? Se puede imaginar una parte importante, ¿verdad?, de las membranas es el área, ¿no? Entre más área tenga la membrana, va a ser mejor. Entonces, cuando se utiliza el modo exterior e interior, entonces el área superficial es mucho más grande, ¿verdad? Porque ya pueden sacar sus cálculos. Sin embargo, el problema es que el retrolavado es más crítico. También, ¿verdad? Los sistemas de ultrafiltración y microfiltración se pueden operar como a presión constante o como flux constante. Sin embargo, actualmente la forma en que se operan es con un flujo constante, ¿verdad? La razón principal es que lo que queremos es un flujo constante, no de agua. Eso implica obviamente que nuestra presión se tiene que ir incrementando en el tiempo porque se va a ir produciendo el fouling. Bueno, hay una gran variedad, ¿verdad?, de empresas que se han dedicado a producir sistemas de ultrafiltración y microfiltración. Hay algunas, ¿verdad? Xenon, Xflow, creo que Xflow lo compró Pentair hace unos cuantos años atrás. Bueno, así es como luce una membrana, ¿verdad? Estas son membranas capilares, ¿verdad? Esta es una planta de agua potable. Y estos son el vessel o los housing o las carcasas donde se introducen, ¿verdad?, estos sistemas. Y hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Pueden alcanzar 3 o inclusive pueden alcanzar hasta 6 membranas, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de planta que se tenga. Ese otro módulo, ahí aparecen las características, ¿verdad? Este es el área superficial, ¿verdad? O el área útil, perdón, que tiene. Esto probablemente sea inside, outside, 30 metros cuadrados, también hay de 46 metros cuadrados. Ese es un tipo de membrana de cerámica. No sé si logran apreciar que se ve como cerámica, ¿no? Ese es un membrana plana, ¿verdad?, que se utiliza para aguas residuales. Ahí pueden ver, ¿verdad?, la membrana como está de sucia. Bueno, ese es un sistema de ultrafiltración capilar. Ese es para agua potable. Este es el modelo, ¿no? SIGA se llama. Ese es un bioreactor, ¿verdad? Un concepto diferente. En este caso, las membranas están ubicadas afuera. Ese también es otro modelo, ¿verdad?, que se utiliza en aguas residuales, tipo cassette le llamo. Ahí, en ese caso, ¿verdad?, ese tipo de membrana se coloca adentro de las plantas de tratamiento. Creo que por mi parte, eso es todo. Creo que va a tener que haber una segunda parte, hablando un poco más y extendiéndose acerca del uso de membrana en la parte de aguas residuales.
Bueno, gracias. Si tienen preguntas o quieren compartir. Agradecemos, Bayardo, tu presentación, habernos compartido las bases, los conceptos, los tipos de membrana, algunas diferencias en el tipo o entre los tipos de membranas y pues los fundamentos básicos con... ¿Me logran escuchar? Sí. Ok, gracias. Em, Y también con esto damos pase a la parte de preguntas y respuestas. Totalmente de acuerdo con Bayardo, a veces una hora es realmente poco tiempo para desarrollar toda una tecnología y con mucho gusto pues podemos coordinar y agendar una segunda charla un poco más enfocado en la aplicación. Yo tenía una preguntita, Bayardo, en el tema de las aguas residuales que tienden, eh, por la misma característica y naturaleza de las aguas residuales, a ensuciarse más o a tener más fouling. También hay, aparte de los retrolavados, limpiezas químicas. No sé si nos puedes compartir algo de eso. Sí, hay, mira, yo nunca miré, sí hice retrolado utilizando químicos, pero nunca miré, nunca tuve la oportunidad de ver eh, perdón, creo que tu pregunta era sobre no sobre el retrolado, sobre la limpieza en sitio, no química. Fíjate que yo nunca tuve la oportunidad de ver cómo hacían ese tipo de limpieza, ¿verdad? Recuerdo que una vez fue a una planta de tratamiento y lo que estaban haciendo era que estaban preparando una solución para hacer ese tipo de limpieza en sitio, pero no sé si me confundí con la pregunta, Crowdy. No, no, está bien. Ese era la limpieza en sitio con químico. Sí, en sitio nunca tuve la oportunidad de ver cómo la realizaban. Sí hice enjuague, ¿verdad? Utilizando hidróxido de sodio, ¿verdad? Porque tenía un problema en mi setup. Eh, Utilizando un pH bastante alto y también utilicé un ácido un poco débil. ¿Cuál era el nombre de este ácido? Vinagre, ácido acético. Eh, de esa forma, uno era para remover el fouling, que podía ser causado por microorganismos, y otro para remover el scaling. Y en tu experiencia con estos temas de aguas residuales, ¿qué tanto es la vida útil de la membrana? Eh, Creo que cada 5 años tenés que estar cambiando las membranas. Y ahora eso va a depender mucho y creo que eso probablemente aquí tenemos un montón de gente experta, ¿verdad? En el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Con la implementación de este tipo de tecnología en Nicaragua y es el tema de la operación y el mantenimiento. En principio, creo que de 5 a 7 años la vida útil de una membrana, ¿verdad? Bien operada y bien mantenida. El problema es que si no la operas y no la mantienes bien, te puede dilatar poquísimo tiempo, ¿no? Y los costos de inversión son bien altos. Así que, sí, en principio, ¿verdad? Lo que entiendo es que entre 5 a 7 años te podría durar. Como te digo, bien operada y bien mantenida. Pero si no se opera bien y no se mantiene bien, se te puede colmatar rápidamente y, y vas a tener un desastre entre tus manos. Creo que el ingeniero tercero tiene bastante experiencia utilizando, recuerdo que la vez pasada comentaba, ¿no? Acerca de su experiencia con este sistema, con este tipo de sistema. No, pero creo que no tiene micrófono. Bien, igual el chat está abierto y también el micrófono está abierto para otras consultas que podemos aprovechar al ingeniero Bayardo González. Estos sistemas, Bayardo, generalmente van en
como tratamiento terciario o también has visto aplicaciones en otra, hablando siempre de aguas residuales, en otras partes, digamos, de los procesos? ¿Alguien escribió? Sí, hay una pregunta del ingeniero Mario Castellón. Primero te Sí, agradece por la presentación y también te consulta con respecto al tema de los tratamientos de aguas residuales. La formación de la biopelícula en la membrana es siempre un inconveniente. sí, 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 siempre es un inconveniente. Eh, Recuerdo que había una empresa, siempre en Holanda, que lo que ellos utilizaban un sistema de osmosis inversa y tenían un tipo de agua que era anaeróbica, porque un pozo bien profundo. Entonces lo que hacían es que para esta biopelícula, ¿verdad? Al final se forma por la presencia de microorganismos. Entonces, como tenés agua anaeróbica, ¿verdad? Entonces lo que evitaban era que el agua se aireara, perdón, antes de entrar al sistema de osmosis, creo que lo que tenían, para evitar la formación de la biopelícula. Entonces, siempre es un problema, ¿no? Porque siempre vas a tener microorganismos en el agua. Entonces, por ejemplo, si tenés un sistema de osmosis inversa y tenés un sistema de pretratamiento, tratar de hacer que, en todo caso, la formación de biopelículas se forme en tu pretratamiento y no en tu sistema de osmosis inversa, porque va a ser más complicado de remover y más caro. Respecto a tu pregunta, Claudia, en aguas residuales, no, no estoy seguro. No estoy seguro. En qué otra etapa se podría utilizar? ¿Algo más? Bueno, por el momento no hay más preguntas. Te agradece Mario Castellón por tu respuesta. Vamos a esperar unos minutos más para ver si tienen alguna otra consulta y también aquí compartir contigo esta presentación y esta charla. Bueno, me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Aquí a los colegas que tienen experiencia, si ellos han trabajado con este tipo de sistemas de tratamiento en Nicaragua, o cuáles consideran que uno de los impedimentos que, que evita, ¿no? Que utilicen este sistema de tratamiento. No sé si hay alguien ahí en el público. Bien, yo solo como opinión personal, Bayardo, creo que el tema está un poco en la exigencia del vertido. Se, con temas, ¿verdad?, de los parámetros indicados en el decreto, se puede lograr, en temas de aguas municipales, se puede lograr con las tecnologías que se tienen, a excepción, ¿verdad?, de los coliformes que ya sí necesitas un tratamiento o un tipo de desinfección para lograr alcanzar el valor que te dice el decreto. Entonces yo creo que como ya logras con las tecnologías que ya están, digamos, con mucho conocimiento y mucha experiencia en el país, creo que no da espacio, digamos, a tener una necesidad de innovar con algún tipo de tecnología, pero es, como te digo, una opinión muy personal. Y también viene de la mano el tema de los costos, ¿no? Que comentaste, y también el tema de, del soporte a nivel local, si se podría contar con ello. Yo creo que son esos factores lo que en este momento no ha promovido este tipo de tecnología, a menos de que requieras un agua muy, muy exigente y hablando de otros procesos industriales que sí requieres
cumplir otros ciertos parámetros o limpiar otros ciertos tipos de contaminantes, sí pudiese ser más atractivo el tema de usar membrana. Sí, perdón. No pensé que estaba hablando. Sí, entiendo. Bien, estimados, si no hay más consultas o comentarios que compartir, podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Y como comentaba el ingeniero Gallardo al inicio de la sesión, este tema es bastante amplio y precisamente la siguiente charla también es un abordaje de lo que es el tema de tecnologías de membrana. El tema es microfiltración como tratamiento terciario y sustituto de clarificadores primarios. Va a ser impartida por el ingeniero Diego Santeliz de la empresa Uber, así que también los invitamos a conectarse el próximo martes a las 6 de la tarde, siempre por Zoom. Y también podemos planificar con el ingeniero Bayardo otra sesión para poder seguir hablando de este tema, ¿verdad? Que es bastante, en general, en términos grandes, una tecnología nueva para tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.